Hola, espero que estén muy bien. Bienvenidos con el maestro Luis. Vamos a ver el tema de área bajo la curva que corresponde al tema de integral definida y en este caso analizamos una función lineal. La integral definida de una función lineal, la cual es integral de AB de f minúscula de x diferencial de x igual a f mayúscula de x con su límite inferior a, su límite superior b. Se evalúa la función f mayúscula con el límite superior menos la f mayúscula con el límite inferior. Esto es de acuerdo al teorema fundamental del cálculo. En las integrales regularmente trabajamos con la variable x, pero puede ser cualquiera. Aquí está un ejemplo con la variable t, con la variable r. Y antes de comenzar, vale la pena recordar algunas de las integrales indefinidas que hemos estudiado anteriormente. Estas fórmulas las puedes ver en la lista de producción que está en la lista de producción de cálculo integral. Esta integral es la integral de la diferencial es igual a x, que tenemos la integral de una constante por la diferencial de x. La constante se puede sacar de la integral, que sería la constante k que multiplica integral de la diferencial de x, eso es igual a k por x. Y también tenemos la fórmula de la potencia, que es x a la n diferencial de x. Esto es igual a x y a la potencia le restas 1 sobre a la potencia más 1. Vamos a resolver la diferencial definida que va de menos 1 a 2 de 3x diferencial de x. Esta función es una función lineal dado que el mayor exponente, o en este caso de la x, es 1, por lo que se considera una función lineal o de grado 1. Al analizar esta integral tenemos que el 3 es una constante y vamos a sacarla de la integral y nos quedaría 3 que multiplica integral que va de menos 1 a 2 de x diferencial de x. Inicialmente iniciamos a resolver esta integral sin tomar en cuenta los límites. Entonces lo que hicimos fue sacar la constante de la integral y resolvemos la integral de x que corresponde a una potencia. Entonces continuamos, la integral sería el exponente más 1 sobre el exponente más 1. Entonces tendríamos inicialmente el 3 que está multiplicando a la x cuadrada. Es cuadrada porque el exponente es 1, más 1 de la fórmula sería 2 sobre 2. Y esta función se debe de evaluar del menos 1 a 2. Y de acuerdo al teorema fundamental del cálculo es la función evaluado con el límite superior menos la función con el límite inferior. Entonces lo tenemos así indicado, solo falta estudiar los límites. Aquí en el primer término va el superior, que es el 2, menos, y aquí va el límite inferior. Resolviendo las operaciones, iniciamos con las potencias, nos quedaría el 3 que multiplica a 4 sobre 2, menos al 3 que multiplica 1, dado que menos 1 al cuadrado es 1 sobre 2. Después multiplica, el 3 tiene como denominador 1, y en la multiplicación se multiplica numeradores y denominadores. Entonces 3 por 4 serían 12 medios y menos 3 por 1, 3 medios. Al hacer la resta nos queda como resultado 9 medios, que vienen siendo 4.5 unidades cuadradas, que vendría siendo el área bajo la curva, que en este caso es una recta. Vamos a hacer la tabulación para hacer la gráfica de esta función dada. Para ello vamos a utilizar los valores que nos dieron los límites, el menos 1 y 2. Y para hacer la tabulación, bueno, trabajamos con la función que es f de x igual a 3x y inicialmente la evaluamos con el menos 1, entonces nos quedaría f de menos 1 igual a 3 por menos 1, que nos da menos 3.
Este resultado lo ponemos en la columna de la y de esta forma estaríamos formando la primera coordenada que vamos a ubicar en el plano cartesiano. Enseguida, nuevamente con la función dada, la evaluamos en este caso con el 2. Nos quedaría f de 2 es igual a 3 por 2, que es 6. Y este valor lo ponemos bajo la columna de las y's y tenemos la segunda coordenada. De esa forma vamos a ubicar la coordenada A y la coordenada B en el plano cartesiano. Y sobre estos puntos estaríamos trazando la recta que representa la función f de x igual a 3x. Una vez que hemos hecho el trazo de la recta, trazamos los límites inferior, que es x igual a menos 1 y x igual a 2. Entonces, entre estos límites y el área bajo la curva, que en este caso es una recta, viene siendo de la recta hacia el eje x, se forma esta área, y del lado izquierdo del origen, de la recta hacia el eje x, se forma esta otra área, y vendría siendo el área que determinamos con la integral. Solo que aquí, en este caso, el área que está sobre el eje x se considera positiva y el área que está debajo del eje x se considera negativa. Entonces, para comprobar este resultado vamos a calcular las dos áreas. En este caso, esta es área positiva y esta es área negativa, y nos debe dar este resultado. Entonces, para calcular el área del triángulo es base por altura sobre 2. De este triángulo tenemos 2 unidades y de altura tenemos 6 unidades. Entonces tendríamos área es igual a 2 por 6 sobre 2, que son 12 sobre 2, y eso es igual a 6 unidades cuadradas. La siguiente área se considera negativa y de base tenemos 1 unidad y de altura es 1, 2, 3 unidades. Entonces el área sería 1 por 3 sobre 2, que esto es igual a 3 sobre 2, y esto nos da un resultado de 1.5 unidades cuadradas. Habíamos quedado que esta área se considera positiva dado que está sobre el eje x, y esta otra área es negativa dado que está debajo del eje x. Entonces tendríamos 6 unidades menos 1.5 unidades cuadradas, nos da un resultado de 4.5 unidades cuadradas, que fue lo que nos dio originalmente, que calculamos por la integral definida, que en este caso el significado es el área bajo la curva, que en este caso es una recta. Bien, gracias por visitar el video, le puedes dar me gusta, compártelo y suscríbete al canal.